Día de hoy en el libro de Juan, versículos del 11, capítulo 11, versículos 25 al 26. Y vamos a estar hablando acerca de este tema, la resurrección de Lázaro. Amén. La resurrección de Lázaro. En el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versos 25 al 26. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que dice así la palabra del Señor, a la bendición del Trino Dios. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Vuelvo y digo, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y que cree en mí no morirá eternamente. Cuando nosotros en el día de hoy miramos este cuadro de la historia de Lázaro y la resurrección de Lázaro, vemos aquí un momento de crisis. Diga conmigo, crisis. ¿Sabe usted que las crisis es algo que nosotros todos como seres humanos en algún momento dado vamos a experimentar, hemos experimentado y seguiremos experimentando? Los momentos de crisis pueden ser oportunidades, pueden ser momentos que se maximicen las circunstancias de esa crisis. Todo está en cómo la crisis y las personas que están envueltas en esa crisis puedan manejar ese momento de crisis y utilizar los retos que envuelve la crisis para crecer, para desarrollarse, para aprender lecciones, para motivarse, para enmarcarse en la vida. Y eso se logra cuando nosotros aprendemos a mirar y a abordar la crisis con un aspecto positivo, contrario a sumergirnos y a convertirnos en parte del problema y a dejar que la crisis sea entonces algo destructivo en nuestra vida. Así que la crisis es una oportunidad y puede ser una oportunidad y debería de siempre ser una oportunidad. Y para nosotros los cristianos, los momentos de crisis se convierten en oportunidades para conocer a Dios, para entender más a Dios, para acercarnos más a Dios. Vemos aquí una familia que está experimentando un momento de crisis. La familia de Marta y la familia de María acababan de vivir un momento muy triste, un tiempo en donde su hermano, que se llamaba Lázaro, había muerto. Y vemos en este cuadro que Jesús ha llegado a su casa y Marta, la hermana de Lázaro, que dicho está de paso, en algún sentido vive una confusión entre la fe en Jesús y su tristeza. Vemos a Marta que el momento de crisis se convierte en un momento conflictivo para ella. Pongo mi fe en Jesús o dejo que esta tristeza me amargue la vida. Ella sabía de la resurrección, pero no sabía de alguna manera aparentemente quién era la resurrección. La gente puede escuchar acerca de algo, pero no conocerlo. Y en el caso de ella, aunque tenía la resurrección frente a ella, no había conocido la resurrección. Vemos en el cuadro que Jesucristo había escuchado acerca de la situación de su amigo Lázaro.
Y en el versículo 11 al 17 nos dice: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Está diciendo: mi amigo, nuestro amigo Lázaro duerme. Y dijeron entonces sus discípulos en el versículo 12: Señor, si duerme, ¿sanará? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dice claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Jesucristo había recibido noticias de que su amigo Lázaro estaba enfermo. Pero de alguna razón Jesucristo decidió quedarse y esperar 2 o 3 días más. Decidió no ir en ese momento, no responder deprisa, porque había un asunto que, al igual que cuando nosotros vimos la semana pasada, que se le preguntan a Jesús acerca del ciego de nacimiento, que si este ciego de nacimiento había pecado él o sus padres, Jesucristo la respuesta le dice: ni él pecó ni tampoco sus padres, sino que él estaba reservado para un momento como este, para que las obras de Dios fueran manifestadas en él. Y por lo tanto, en el caso de Lázaro había muerto específicamente, según el versículo 4 de este mismo capítulo, para que el poder de Dios y para que Dios se pudiera manifestar y las obras de Dios se pudieran manifestar. Vemos una situación de aparente crisis. Vemos en la semana pasada un ciego de nacimiento, que es una vida de crisis. Sin embargo, estas circunstancias habían sido reservadas por Dios para Jesucristo glorificarse. ¿Cuántas situaciones han sucedido en nuestras vidas que nosotros no hemos entendido el momento de crisis y la dificultad, y la manera en que lo hemos abordado es que lo hemos abordado y hemos permitido que la crisis, como a Marta, que estaba confundida y estaba como con sentimientos complejos y encontrados en cuestión de su fe en Jesús su amigo, o la tristeza que sentía por su hermano que había muerto? ¿Sabe usted por qué? Porque nosotros desconocemos los planes de Dios, pero sí conocemos a un Dios que es soberano, y si aprendemos a descansar en la soberanía de Dios, podemos darnos cuenta que a pesar de que nosotros no entendamos la crisis que estemos pasando o las circunstancias que están sucediendo, Dios en todo tiene un plan en el cual Él va a ser glorificado. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que Jesucristo le está aclarando a sus amigos que Lázaro había muerto. Lo que es importante en el versículo 17 es esta declaración de Juan, que cuando Jesús llega a Betania ya era el 4º día. Diga conmigo: el 4º día. El 4º día era bien importante. Es bien importante que llegara Jesucristo no tan pronto hubiese muerto, no antes de que Lázaro muriera. Porque si hubiera llegado antes que Lázaro muriese, ¿qué hubiera sucedido? Lo hubiera sanado. Pero llega al 4º día por un motivo particular. Que esto nos explica que por qué, después de escuchar la noticia de que Lázaro estaba enfermo, Jesucristo se quedó 2 días más en el lugar en donde estaba, según el versículo 6 del capítulo 11 de Juan. Jesús sabía cuánto tiempo se tardaría de viajar y en llegar a Betania. Él estaba decidido a llegar no solo después de la muerte de Lázaro, entienda esto, ya después del 4º día el cuerpo entra en un estado, o al 4º día, de putrefacción. En la mentalidad de esos judíos religiosos era imposible que un cuerpo regresara a la vida. El Señor llega
dentro de las circunstancias, y Dios hace las cosas dentro de las circunstancias que nosotros pensamos que no son posibles, ahí es donde más el poder de Dios es glorificado. ¿Alguien puede decir amén? Cristo estaba en su ministerio trabajando con un sinnúmero de incrédulos que constantemente decían y cuestionaban: ¿quién es este que habla con tal autoridad? Y estaban constantemente cuestionando la autoridad. Los fariseos, los judíos religiosos de aquel entonces, bien incrédulos. Y Cristo, todas las cosas que hizo, los milagros, todo lo que hizo en su ministerio, apuntaba para confirmar que Él era el Mesías, el enviado de Dios. El Mesías esperado. Y la realidad del asunto es que había una gente incrédula, y Jesucristo está luchando contra esta fortaleza de incredulidad. ¿Sabe usted que nosotros como iglesia, en cuanto se trata del anuncio del evangelio, estamos tratando con incredulidad en el mundo? Porque la gente no quiere creer, porque el hombre que está ciego no puede creer las cosas de Dios. El hombre que está muerto en sus delitos y pecados no puede entender, no puede vivir a lo de Dios. En los momentos de crisis, ¿cuántas veces nosotros hemos querido como que cuestionar? Pero recapacitamos. Mire, el salmista en la palabra del Señor hace constantemente esto. El salmista hablaba de querer meterse en el hoyo de la desesperación. Pero después decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y decía, él mismo se respondía: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En momentos de crisis, en momentos de angustia, ¿dónde encontraré ayuda? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esto es lo que le estaba sucediendo a esta mujer. Si tú hubieras llegado, mi hermano no hubiera muerto. Pero sé que lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo dará. Y dijo: mas también sé ahora que todo lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo dará. Pero la respuesta de Jesucristo es: tu hermano resucitará. Marta le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Pero Jesús no estaba hablando en ese contexto ahora del día postrero. Él le está diciendo: estate tranquila, mija, tu hermano va a resucitar. Pero es que ya pasaron los 3 días, ahora estamos en el 4.º día, ya no hay nada que se pueda hacer, ya no es posible que se pueda hacer algo. No, Dios es experto en imposibilidades. Lo que para nosotros es imposible, para Dios todo es posible. Por eso es que es Dios. Ahora bien, esa es la respuesta de ella: yo sé que resucitará en la resurrección el día postrero. Marta estaba teniendo cuidado, procurando no levantar sus propias esperanzas demasiado muy altas. Ella probablemente estaba pensando para sí misma: Jesús parece estar diciendo que mi hermano resucitará, pero podía estar refiriéndose a un futuro lejano. A lo mejor Cristo está hablando de que lo va a resucitar, sí, que Él va a resucitar en el día postrero. Pero la respuesta, que es el versículo bíblico que hemos leído a todo este escenario, es la respuesta del versículo que leímos, el 25 y el 26, donde Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Mire, aquí hay una connotación que no es simplemente dentro del aspecto de la situación que está sucediendo en el momento. Cristo está diciendo unas verdades que tienen unas repercusiones, porque Cristo, en su soberanía y en su eternidad, la palabra que está proferiendo, la palabra que está diciendo, es una palabra que tiene una aplicación para los creyentes hoy en día. Porque para los creyentes, todo aquel que vive y cree en el Señor no morirá eternamente. Y eso habla de lo que es la salvación. Jesucristo le dice: yo soy la resurrección y yo soy la vida. Y el que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Está hablando entonces del que está muerto en el contexto espiritual, en el delito y el pecado. Aunque estemos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando creemos en el Señor, vamos entonces a tener vida. ¿Usted sabe por qué? Porque el dador de la vida es el que nos ha dado la vida, porque todo aquel que cree en el Señor será salvo y no morirá eternamente. Marta lo que tenía que hacer era dejar de pensar en Él como el único que puede pedir a Dios por la resurrección y recibir una respuesta favorable de lo alto. Ella debería comprender que Jesús, diga conmigo, Jesús es el Logos de Dios. Jesús es el que da vida. Jesús es la resurrección. Y en las propias palabras de Jesús, Jesucristo está diciendo: yo soy la resurrección y yo soy la vida. El que trae a la vida a todos los que están muertos a través de su propia vida. ¿Qué fue lo que entregó Jesucristo en la cruz del Calvario si no fue su vida en rescate por nosotros? Una muerte sustituta. Y en la resurrección de Jesucristo, de resucitar al tercer día de entre los muertos, venciendo la muerte, nos da la garantía de esa vida eterna, porque Él es la resurrección y Él es la vida. Pero en este día, yo quiero que usted mire todo este cuadro y que entienda lo que es estar muerto espiritualmente. Y estar muerto espiritualmente es estar separado de Dios. Fíjese que el estar separado de Dios es una consecuencia completa y totalmente y directa de lo que es el pecado. En el jardín del Edén, la palabra de Dios hacia Adán fue: si tú comes de ese árbol, comes de ese fruto, de cierto que morirás. Vas a morir. En el contexto del hombre, la muerte no fue una muerte física inmediata en ese momento que se comió el fruto y ¡pum!, se murió. Estaba hablando del término de días del hombre, entonces iba a tener un final sobre la faz de la tierra. Esa no era la intención de Dios en el diseño original. Sin embargo, por el pecado, el hombre muere. Por eso es que todos los pecadores están muertos en sus delitos y pecados. El pecado trae al hombre, la desobediencia trae al hombre a una muerte espiritual, que es una separación de Dios. La muerte física es una separación de la vida, es dejar de vivir. La muerte espiritual, perder la relación de Dios y quedar separado de Dios, es estar separado de la vida, porque Él es la vida. Usted sabe que el planeta Tierra está lleno de gente caminando muertos. Son zombies, espiritualmente hablando, porque el pecado los tiene muertos y están separados de Dios. Están separados de la vida, están ausentes de vida, no tienen vida, porque la vida es Cristo. Cristo es la vida. Porque es que dice Juan 14:6 tres cosas: yo soy el camino, la forma de ir, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cristo lo es todo. Cristo lo es todo. Y el estar separado de Dios es estar muerto. Separado de la vida, separado de Cristo, eso es muerte. La muerte espiritual entonces del hombre vino por causa del pecado. Una de las cosas que el hombre hizo fue que automáticamente se escondió cuando pecó. Separación. Ahora, puesto que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados,
El hombre cuando está muerto es incapaz completamente de confiar en Dios o en su palabra. Yo no puedo creer que pueda existir un muerto con voluntad. Cuando una persona está muerta no tiene facultades. Cuando una persona dejó de vivir o se le fue la vida, por decirlo así, ya no tiene facultades, ya no tiene capacidades, ya no tiene habilidades, ya no tiene intelecto, ya está muerto y muerto es muerto. Y esto es lo que sucede con el hombre cuando se aleja de Dios o cuando peca. Cuando el hombre peca, todos los pecadores, todos los hombres que nacen a raíz del pecado adámico, somos pecadores, nacemos en una condición de pecado, nacemos en una naturaleza pecaminosa y por lo tanto estamos separados de Dios, y de la única manera que podemos volver a tener vida es cuando Cristo llega a nuestras vidas, la resurrección y la vida, y en este caso, como hizo con Lázaro, nos llama por su nombre o por nuestro nombre. Por eso es que nosotros entendemos que Él nos llamó para salvación, a los que Él llamó, a los que Él eligió eternamente para ser salvos. Diga conmigo: yo estoy vivo. Usted está vivo porque Cristo vive en usted. Usted está vivo porque Cristo le ha dado vida. ¿Qué cosa más hermosa y más poderosa al entender que el dador de la vida en Cristo Jesús nos ha llamado para salvación? Vemos entonces que Jesús, en los versículos 38 en adelante, conmovido una vez más, se acercó al sepulcro en una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. El versículo 39, y dice: da la orden y quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe de oler mal, pues lleva 4 días allí. Ya no son 3, son 4. Si hubiera llegado al tercer día, si hubieras llegado cuando yo pensé que era posible, Señor, ya debe oler mal, pues lleva 4 días allí. Y Jesús le responde: no te dije, y esto lo cantamos nosotros en un corito muy conocido, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. No te dije que si crees verás la gloria de Dios. No te dije que si crees verás la gloria de Dios. En todo, Dios tiene que ser glorificado. No hay momento de crisis, no hay momento difícil, no hay momento ni circunstancia en la que Dios no pueda glorificarse. Óigame, entiéndame en este día, lo que aparentaba ser una crisis para Marta y María, lo que aparentaba ser un momento difícil, el Señor con toda intención esperó a que se pusiera la hora la más negra posible para que la gente pudiera creer realmente que Cristo había sido enviado del Padre. Sigue diciendo el versículo bíblico: dicho esto, gritó, y esta parte a mí me encanta. Mire, Cristo pudiera haber dicho con la expresión más suave: Lázaro, ven fuera. Y hubiera sido el mismo efecto. Lázaro hubiera salido corriendo de la tumba. Cristo pudiera haber posiblemente, qué sé yo, tirado una hoja. ¡Pah! Salió Lázaro. Pero dice aquí que gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. Cristo con el pensamiento nada más podía haberse cerrado los ojos, haber estirado la mano y haber hecho algún tipo de seña, y Lázaro hubiera salido de entre los muertos.
entiendo yo que ese grito fue un grito para que retumbara en aquella gente que estaba ahí, que el que estaba hablando tenía autoridad y que estaba llamando a un hombre que estaba muerto hacía 4 días, y después de 4 días lo llama por su nombre y le ordena a que salga afuera. El único que tiene poder para declarar, el único que tiene poder para ordenar, el único que tiene poder para decirle a la muerte: abandona ese cuerpo, y decirle a ese cuerpo que vuelva a tomar vida. Porque la vida lo estaba llamando por su nombre. La resurrección y la vida lo estaba llamando por su nombre. Gloria a Dios. Y le dice: sal fuera. Y dice el versículo 44 que entonces el muerto salió con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Y él dijo: Cristo, quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. ¡Wow! La obra de Dios, el poder de Dios. Si usted hoy es salvo, es porque Dios le ha llamado por su nombre para que recibiéramos salvación, para que viniéramos de la muerte espiritual a una vida nueva en Él, a una comunión nuevamente con Él, para que la separación entre la vida que es Cristo y la muerte en el pecado pudiera ya no existir más, y pudiéramos entonces vivir eternamente. Esa es la obra de Dios. Ese es el poder de Dios. La obra de Dios que nos hace vivos después de la muerte. La obra de una nueva vida es una obra realizada únicamente y exclusivamente por el que puede dar vida y vida en abundancia. Y ese se llama Cristo Jesús, que ofreció su vida como una muerte sustituta para que entonces, a través de su resurrección, nosotros pudiéramos tener vida nueva. Y todo lo que estuviera descompuesto en nuestra vida pudiera ser compuesto nuevamente, y pudiéramos ser regresados al estado en el cual Dios nos diseñó. Por eso es que cuando Dios nos mira a nosotros a través de la sangre de Cristo, a pesar de nuestra condición presente, nos mira como una obra ya terminada y completa en Cristo Jesús. Es la única manera. Así que en el día de hoy, entienda que usted le sirve y usted vive. ¿Por qué? El que dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive en mí y cree en mí no morirá eternamente. Si usted es salvo, es por gracia. Si usted es salvo, es porque el Cristo, que es la resurrección y que es la vida, nos ha dado vida. Ahora, la pregunta que hacemos es: ¿qué estamos haciendo con esta nueva vida? Pregúntese: ¿qué habrá hecho Lázaro durante el resto de años que vivió? No hay un relato bíblico que nos diga cuántos años vivió Lázaro después de eso. Pero por sentido de deducción sabemos que tiene que haber muerto nuevamente. Y sabemos que lo que dijo Marta, lo que dijo María, en ese contexto sí se va a volver a dar. Que Él en el postrer día va a resucitar. Pero para gloria de Dios, el día que usted y yo tuvimos un encuentro con Jesucristo, resucitamos de muerte a vida. Y aunque este cuerpo físicamente llegue un día que se va a morir, también tiene garantía de que en el postrer día resucitará, porque el que es la resurrección y la vida nos dio vida. Póngase de pie conmigo en el día de hoy y dele gracias a su Salvador. Dele gracias al dador de la vida.